Hola, hola, buenas noches. Habla Ivy Serrano, coach experta en neuroconexión y neuromindset. Aquí está hoy que vamos a tener un Instagram Live con la psicoterapeuta Celeste González y nos vamos a centrar en temas importantes sobre la comunicación. Y es que el hecho de que todos podamos hablar, damos por sentado el hecho de que nos comunicamos. Y la verdad es la comunicación es todo un arte. Y si nos ponemos a analizar, toda nuestra vida se basa en conversaciones, acuerdos, palabras. eh, en eso nos basamos. Y no le damos la importancia a desarrollar las verdaderas habilidades que nos hagan unos buenos conversadores y que nos hagan unos buenos comunicadores. El live de hoy lo llamamos informar o comunicar, porque como yo soy comunicadora me parecía interesante partir desde esa visión un poco teórica. Eh, y bueno, aquí estamos. Vamos a ver quién más se va conectando. Vamos a darle chance. Hola Celeste, te veo allí. Ya te voy a dar la entrada mientras la gente se conecta. Y estaba comentando justamente de lo que vamos a hablar hoy. Te voy a enviar la invitación de una vez. Y voy a esperar que me... Ahí estás, perfecto. Hola, Hola, hola. ¿qué tal? Buenas ¿Cómo noches. estás? Buenas noches. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho muy bien. Perfecto, yo a ti también. Genial. Bueno, pues nada, estaba justamente comentando que hoy quisimos llamar el live Informar o Comunicar tendiendo puentes en cuarentena, porque precisamente el cómo nos comunicamos en medio de toda esta pandemia y él ha puesto la lupa como sobre muchas cosas que hacíamos o que pensamos que hacíamos muy bien y que de repente no las hacíamos muy bien, ¿no? Y me encanta además esta dupla que estamos haciendo porque tú tienes como psicoterapeuta experta en familia, también como esos insights propios de la dinámica familiar en casa, de la dinámica entre los padres y los hijos, de la dinámica entre la pareja. Y pues yo hoy voy a estar un poco hablando también más bien de la dinámica dentro de la organización, dentro de las empresas o el emprendimiento que uno pueda tener en su día a día. ¿Qué te parece? Bien, y bien, el tema comunicación es como decir el agua en donde nosotros como pececitos vivimos. Nos quita la comunicación y quedamos buscando aire. Es la manera de conectarnos y de llegar a poder vivir en sociedad. Claro, claro que sí, definitivamente. Es lo que digo, es lo que realmente nos hace humanos, ¿no? La diferencia con el resto de los seres en este planeta es nuestra capacidad de comunicarnos. Y lo damos por sentado, porque es algo que realmente estamos, en cierta forma, haciendo como de manera natural. Y sabes que yo comentaba que a mí me da como mucha curiosidad que nadie nos enseña realmente a cómo comunicarnos bien, a cómo optimizarlo. Cuéntame cómo lo ves tú. Ustedes en psicología lo vieron en la carrera. Bueno, la psicología es la ciencia que estudia la conducta humana, ¿no? Y la conducta humana comunica. El lenguaje verbal es un medio de comunicación, quizás, como dijiste, por excelencia para el ser humano el habla, el lenguaje es lo que nos coloca, digamos, en una posición muy privilegiada dentro de la creación. Entonces aprendemos a hablar desde chiquito, o sea, el lenguaje papá, mamá, ¿no? Mamá, quizá una de las primeras palabras que aprendemos. Y luego empezamos a conectar una palabrita con otra y hacer frasecitas y luego oraciones, luego viene la gramática, que a tanto le pega duro en la cabezota en la escuela. Y en fin, aprendemos a hablar, pero no necesariamente a comunicarnos, que no es lo mismo, ¿verdad? Exactamente. Es ahí el meollo del asunto, ¿no? Y por eso llamamos a esto informar o comunicar. Venía precisamente una conversación que habíamos tenido. Yo te decía, bueno, es de la ciencia de la comunicación, para nosotros la información es cuando tú comunicas algo de una sola vía, tú no estás esperando retroalimentación. Eso es, yo te informo
que el live va a ser a las 7 de la noche. Pero cuando yo comunico, yo estoy buscando la respuesta, la interacción, tengo un interés por realmente conectar. Sí, eso es fundamental en la comunicación, el deseo de conectar. Y mucha gente no lo tiene claro. O sea, la gente, como dices tú, yo ya te hablé, que muchas veces quiere decir yo te informé, ¿no? Tal El, cual. el tema de pareja es bastante común. Básicamente que muchos de los conflictos que surgen es por una mala comunicación. La pareja habla, pero no se comunica, informa, pero no hay una conversación. Entonces, en terapia muchas veces enseñamos eso, técnicas de comunicación. Claro que la comunicación es un proceso complejo, ¿no? Uno aprende la técnica de que hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje, hay una vía. Sin embargo, las emociones, que es esa característica también que nos hace muy humanos, cuando está en un tono elevado en una conversación, es como si subieras el volumen a la radio. Ya la música se distorsiona. Ya llega un momento dado que no escuchas porque el volumen está muy alto. Entonces las parejas necesitan poder, para poder sintonizarse y hacer esta conversación de doble vía, una de las primeras cosas que le enseñamos en psicoterapia es modula tu emoción. No la suprimas, porque la emoción es parte de lo que hay que comunicar, pero sí Claro. modúlala, ¿no? El tono, el volumen, porque luego ni tú te oyes lo que estás diciendo y mucho menos te oye el otro. Sí, Así es que que por ahí, sí, disculpa. la emoción en alto volumen hace ruido en la comunicación. Entonces, una de las cosas primero que enseñamos es controlar las emociones. Sí, por ahí hay un dicho que dice que lo que comunicas, el 10% es el mensaje y el 90% es el cómo lo dices. Entonces, Exacto. realmente allí hay un peso en la emocionalidad, hay un peso incluso en el lenguaje no verbal, porque yo puedo incluso estar total y completamente callada y supuestamente receptiva, pero también eso comunica. Mis expresiones, mis caras, mi gestualidad, y tiene un porcentaje bien fuerte. Entonces uno dice, no, yo no dije nada, lo dijiste todo con la cara, o lo dijiste todo con el silencio, y el silencio comunica. De hecho, Sí, es un elemento importantísimo en la comunicación. Hay definitivamente. muchos tipos de silencio. Hay el silencio agresivo-pasivo y hay el silencio de dar el espacio para conectar y para realmente empatizar. Pero todo eso viene amarrado a esa emocionalidad que es propia de nosotros. Fíjate, y la gente que sí, tenemos un problema de comunicación, ¿no? Pero se queda allí, pero es que la comunicación tenemos que darle la importancia preponderante en la interacción humana, porque si tú no manejas la comunicación, no te interesas, no tomas como con seriedad de que yo quiero comunicarme contigo, luego ahí se entorpece un montón de situaciones que generan más problemas que lo que tú inicialmente querías resolver, ¿verdad? Entonces sí, papá, mamá, sí, esposo, esposa, sí, país, población, gobierno, población. Ahora que estamos en una pandemia en donde se informa y no se sabe informar, ¿no? Ustedes son muy buenos como técnicos de la información, pero yo no sé qué está pasando ahora con la información, que tú tienes que volver a escuchar y tratar de entender qué se dijo entre líneas. Entonces, sí es importante que demos a la comunicación el énfasis que requiere como método, como metodología, como vía de poder ponernos de acuerdo y tender puentes. Muchas veces no se trata de que no estamos tan en desacuerdo, es como lo hemos dicho, lo dijiste hace un rato. Entonces, sí tenemos que dar importancia a la comunicación como un proceso humano que a pesar de que tendemos hacia el otro, aprender a comunicarse no es algo que naturalmente lo llevamos ya implícito como que lo sé hacer. Es algo que hay que aprender. Entonces, a los niños hay que modularle primero la emoción. O sea, aprende, mi amor. ¿Estás enojado? Dime que estás enojado, pero no tienes que hacer pataleta para decirme que estás enojado, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Dime que estás triste, pero no tienes que pegarle, ¿no? O pegarte porque estás triste. Dímelo, exprésamelo, ¿no? Y así mismo uno lo abraza. Entonces,
Sí, la comunicación es fundamental para llegar a tender puentes, a conectarnos, para ponernos de acuerdo, para solucionar problemas y para sentirnos que vamos juntos en el camino, ¿no? Para Entonces, sí. conectar, definitivamente. Por ahí está Emi y Algarín y Vilma también, que nos están saludando y además, Emi, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Gracias, Emi. Cualquier pregunta que ustedes quieran aprovechar que estamos aquí conversando sobre el tema de la comunicación o contar sobre un caso en particular que quisieran, siéntanse libre de agregarlos en los comentarios, que los vamos a estar leyendo a lo largo del live. Dentro de los elementos que hemos hablado ahora, estamos hablando de la modulación de la intensidad emocional a la hora de comunicarnos. Hemos hablado también de la importancia de asumir la responsabilidad de querer comunicar. Y eso me encanta, porque a mí me encanta la frase de hacerte cargo, ¿no? O sea, cuando no, es que no logro comunicarme de ninguna manera, hay dos partes siempre, ¿no? Hay un interés, o sea, tiene que haber un interés de tu parte en querer comunicarte y en el otro en recibir la comunicación y conectarse contigo, ¿no? El propósito de para qué nos estamos comunicando debe ser puesto sobre la mesa también, ¿no? Y sobre todo aclarártelo tú. Porque si tú estás comunicándote, pero lo que tú quieres es que el otro te haga caso, Claro, una pareja no tiene por qué hacerle caso al otro. Es claro. búsqueda de acuerdos, por ejemplo, ¿no? Y también, si mamá, hijo, yo quiero que tú obedezcas, no solamente quiero que obedezcas, sino que comprendas de dónde viene lo que te estoy pidiendo, que es más que obedecer, ¿no? Entonces hay otros elementos también, Ivette, en la comunicación importante, y la palabra empatía lo usaste hace un rato. Sí. ¿No? Sí, la empatía es vital y creo que es lo que nos hace también humanos, ¿no? Y es ese interés en conectar con el otro, ponerse en los zapatos del otro y entender lo que está haciendo, ¿no? Entonces, definitivamente, la comunicación bien llevada logra la empatía. Cuando tú te conectas con la otra persona y la otra persona te recibe. Y el poder generar esa empatía se puede llevar además no solamente a los niveles personales y familiares, sino que también dentro de las organizaciones. Es importante tener la empatía, porque la empatía es lo que hace que cuando alguien llegue de repente y te diga, yo necesito esto, algo urgente, entender que el otro tiene una urgencia, desde dónde viene la urgencia y negociar desde el interés de apoyar al otro. Entonces también genera esos espacios de colaboración, de cooperación y de acuerdos que son tan importantes, ¿no? Y como muchas veces esas relaciones empáticas a veces se ven diezmadas por la falta a la confianza dada, ¿no? Que nosotros también hablamos de generar ese entorno de confianza. Ahorita que hablaste de la comunicación ¿cómo se llama? De lo que sucedía con la información a nivel de gobierno y por qué la gente no... Hay un tema sobre la confianza también importante. Y la Claro, confianza es algo que se desarrolla y se desarrolla a través de la conexión y la relación. Entonces, la comunicación es la base para que todo eso suceda. claro, y fíjate que ojalá que la gente que cuando se mete a Instagram y dice, ah, ya hay dos mujeres hablando de comunicación, ¿ves? Realmente no se trata de una conversación de la técnica, claro que hay una técnica de cómo se hace un pay de limón, ¿no? Hay un procedimiento, hay una técnica para hacerlo, cómo revuelve y todo eso, pero realmente no somos dos mujeres hablando de comunicación de la técnica, todos somos dos mujeres en este momento muy preocupadas, muy conscientes de que la colectividad, el engranaje humano solamente puede dirigirse a objetivos cuando la comunicación se logra ser efectiva, ¿sí? Es como si fuese casi el oxígeno, por así decirlo, la comunicación, de un binomio humano, incluso hay una comunicación intrapersonal también, que es importante para poder que la comunicación con el binomio humano también funcione. Entonces, Claro, realmente no estamos hablando solo de técnica. Esta conversación es de, bueno, que hay un receptor, que hay un emisor, que hay un mensaje. No, estamos hablando de que necesitamos ponerle atención, necesitamos concentrarnos y aprender a comunicarnos desde el punto de vista humano, que requiere más que una técnica.
es hacer puentes. Para mí esto, cuando lo utilizo en terapia, esto es lo que nos permite no solo conectarnos, sino sentir que vamos juntos, lo dije, ¿no? No es, no, nos acompañamos en el camino. Y yo puedo contar contigo, y tú dijiste colaborar, ya sea dentro de la organización, ya sea dentro de la comunidad o dentro de la familia. Puedo sentir que vamos juntos, porque nos logramos comunicar. Aunque tengamos diferencias, la comunicación no quiere decir que pensamos igual para nada, Eso ¿no? me encanta, que hayas tocado, ese es el típico mito, porque entonces la gente asume, hay personas que asumen que o sea, conectar o comunicarse correctamente es lograr que el otro piense igual que tú. Y no necesariamente, es entendernos en medio de las diferencias. Y precisamente venía de la conversación de esta preocupación que hemos voceado ambas en algún momento sobre la radicalización de las posiciones en general, que Sí, lo que está haciendo precisamente es romper los puentes que existían. Y eso afecta el desarrollo interno de cada quien, el desarrollo en el núcleo familiar y después el desarrollo como sociedad, como comunidad. se Entonces, tranca, se tranca los el juego. procedimientos se trancan. Sí, Sí. sí, sí, definitivamente. Entonces, en medio de toda esta conversación que tenemos sobre comunicación, ¿qué podríamos dar de manera aterrizada a las personas para que pudieran dar como los primeros pasos en entender la importancia de esto? Bueno, fíjate, dijimos que comunicarse es lo que permite encontrarse en el camino, sentir que nos acompañamos, hacer los puentes, buscar acuerdos para, en colaboración, ponerse en un plan, ¿no? De acuerdo en un plan para una acción específica, para una meta específica. Es lo que nos permite avanzar. Una pareja que tiene mucho problema en comunicarse efectivamente, que el mensaje te llegue con la intención que inicialmente tenía, y tú a la vez me mandes tu mensaje con la intención que yo recibo, con la intención con la que lo mandaste, y ponernos de acuerdo en un curso de acción, cómo vamos a salvar al chiquillo que está fracasando en la escuela, por ejemplo, como papás. Tenemos que comunicarnos, tenemos que ver cómo nos sentimos al respecto, analizar la situación y el curso de acción. Fíjate que hoy tenía una sesión que papá iba por un lado y mamá por otro lado. Ahí el peladito está en el medio, jalado por un lado y jalado por el otro, entonces no se va a mover. Más bien se va a terminar de desintegrar o deteriorar allí. Entonces es necesario un país, ahora que queremos que todo el mundo colabore para disminuir el contagio, para poder hacer frente a esta pandemia, si no logramos comunicarnos, ¿verdad? Que es más que informar, y si no logramos informar bien, entonces tú tienes una población que se mueve como sin sentido, hasta en vía contraria, porque la comunicación no es adecuada. Entonces la comunicación sigue siendo el oxígeno, el medio a través del cual la colectividad logra tener una identidad, digamos, o un rumbo específico. Y no identidad de que pensamos lo mismo, sino que nos sentimos que formamos parte de un todo en ese aspecto. Y que cada Entonces, quien tiene un rol como bien definido y además que le pertenece y que está contento con él. claro, en la organización, tú lo sabes muy bien, una organización Claro. tiene metas, pero si no hay esta comunicación, ¿no? Esta conexión, pues la meta se va a quedar en el tablero, pero no se logra llegar allá. Entonces, fíjate, hay algunas cosas, ingredientes básicos de la comunicación. Hablamos del tono emocional, que hay que modularlo, la empatía, esa capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Y que para lograr eso, Ivette, uno, tienes que despojarte del juicio, de la valoración. Tú no puedes ponerte en los zapatos del otro, cómo el otro siente, cómo es que llegó a sentir esto, cómo es que piensa esto, cómo que ve el mundo de esta manera, si tú estás juzgándolo de acuerdo a tu escala de valores. Entonces, juzgar al otro no te lleva a la empatía, ¿no? Tomar una a priori, ¿no? Ya yo sé lo que tú estás pensando, ¿no? Las parejas que a veces tienen un cierto tiempo y dicen, no, si ya yo sé lo que tú vas a decir, entonces, ¿para qué te oigo? Claro. Eso lleva al error. Sí, probablemente aciertes, tal vez, porque es un hábito como el otro se expresa, qué sé yo, pero da siempre la oportunidad de que pueda cambiar. Claro. Claro, y que cuando se abre esa puerta es que realmente empieza el cambio. Porque el cambio Claro, empieza cuando tú lo haces, desde ti.
O sea, si tú quieres el Entonces, cambio, tú debes ser el cambio, definitivamente. Ahí es donde claro, comienza, porque empiezas claro, a ser el espejo de lo que quieres que el otro sea. sí, Si no sí, nos enganchamos en ese círculo vicioso, ¿no? De te dije, pero me diré, etcétera, etcétera. Y eso sucede mucho en las organizaciones también. Hay conversaciones de conversaciones, hay conversaciones informales que son para conectar, pero incluso a veces hasta las conversaciones más informales pueden llegar a ser percibidas como poco sinceras, que es lo que sucede muchas veces con los líderes de las organizaciones. ¿Qué pasa? Que el líder está tan enfocado en la producción y entender la meta que se mete como un cassette y dice, bueno, yo tengo que decir hola, buenos días, porque si no soy muy mal educado y no voy directo, bueno, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cómo lo resolviste? ¿Y a qué hora nos vemos? Y dame el indicador. Porque uno está como en esa, el poder lograr hacer esa pausa previa a cuando te vas a sentar con alguien y desde esa conciencia decir, la meta es importante, pero la persona es más importante. claro. Es esencial para llevar unas relaciones sanas a nivel de trabajo, ¿no? Y el otro tema también son, por ejemplo, hay conversaciones que son difíciles y Sí, entender que hay conversaciones difíciles. Y las conversaciones difíciles son las que tienes que preparar. Las conversaciones difíciles no son buenas tenerlas de manera espontánea, porque usualmente una conversación difícil viene una progresión de cosas hasta que llega la conversación. Entonces, ujú, yo siempre recomiendo a mis coaches que preparen la conversación, preparen para entender incluso su reactividad. Si te dicen esto, ¿qué vas a decir? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Desde ujú, dónde vas a reaccionar? O sea, tú quieres ujú. cortar palitos o tú quieres entender al otro y lograr algo en conjunto, ¿no? Entonces ahí es cuando incluso tú te empiezas como a preguntar qué es más importante para mí en este momento y los egos son como el reto mayor y el desafío mayor que tenemos casi todos los profesionales y los ejecutivos. Pues realmente llega el momento, sobre todo cuando estás con la investidura profesional, que es como que, bueno, y más si hay además una posición jerárquica dentro de la organización que se convierte como en el mayor desafío, ¿no? De el no actuar desde el ego, sino el tener este liderazgo tipo coach, este liderazgo y a través de donde entiendes que la comunicación tuya es desde como una mentoría para lograr que el otro desarrolle las competencias que necesita y para acompañarlo en el proceso, ¿no? Porque si no, Ujú. eres un jefe direccional. Haz uno, haz dos, que es lo que tú decías, cómo se hace la receta del pastel, pues, o sea, yo hago esto, ya, listo. Pero cuando tú quieres generar el espacio de crecimiento dentro de la organización, tú definitivamente como líder tienes, lo ideal es que tú puedas lograr una comunicación de acompañamiento y desarrollar ciertas habilidades que de hecho en muchas empresas eh, es parte del plan de desarrollo de los líderes, el que por lo menos aprendan ciertas habilidades de mentoría y de acompañamiento a su equipo. Sí, estoy escuchando, te has dicho un montón de cosas importantes que aquí hay como 5 likes. Tú y yo somos un atentado, lo he dicho 1000 veces. De hecho, Sí, me lo no dijiste tengo el la otra vez. reloj, tengo que ver para que no se nos pase la hora. Sí, Hola, sí, Eti, porque qué ese gusto tema verte del aquí. liderazgo, el tema del liderazgo es interesante. Y como mi medio, mi territorio, no es familia, papá y mamá necesitan ser unos líderes que provoquen el desarrollo y crecimiento de los hijos. Y hay esa gran tentación de, por la jerarquía, que soy tu papá y soy tu mamá, obviar al chiquillo en medio de la dinámica familiar. Entonces, ahí no le estamos dando mucha oportunidad de crecimiento, ¿no? Porque lo tomamos como algo obvio o de una posición que yo me sé todo. Así que es interesante ese tema del liderazgo dentro de la familia. Con respecto a la comunicación de nuevo, esto, eso de que ya yo te conozco de memoria, ¿no? Así que ya no te escucho, dejé de escucharte, solamente estoy esperando que termines de hablar. Eso se da mucho, ¿no? Cuando uno guarda silencio, ajá, dime pues. Entonces la otra persona empieza a hablar y empieza a sentir, es que no me estás oyendo, sí, pero estoy en silencio. No, es que ese silencio es
estoy esperando que termines de hablar para seguirte diciendo exactamente lo mismo que te dije hace un rato, ¿no? Sí, eso de la escucha activa es tan difícil. Yo creo que es una habilidad que requiere muchísima práctica, porque además vamos contra cultura. O sea, Ujú. culturalmente se reconoce al que es habilidoso contestando, al que es más, ¿sabes? Más, incluso a veces irónico y mordaz a la hora de responder. Y realmente sí, el poder estar escuchando al otro para entender lo que está diciendo y no para pensar qué es lo que le voy a responder, que es Exacto. lo Es relevante de la difícil. escucha, es difícil. Nosotros, a mí me encanta cuando hacemos en los talleres el ejercicio precisamente de escucha activa a través de una metodología de lo que se llama el cadáver exquisito, que lo usaban mucho los surrealistas, que básicamente hay que ir conectando una historia con otra, pero muy atento y dependiendo de lo que dice la última persona a tu lado que tú no sabes qué va a decir. Y el reto es estar ahí presente y prestar atención. Y es impresionante cuando tú luego conversas con los asistentes, los participantes, cómo te dicen lo difícil que les es mantenerse concentrados en esa actividad y en lo que están diciendo, porque muchas veces es incoherente. Entonces, Ah, desde tu juicio, ya tú y que esto no me sirve a mí para nada, no me aporta valor, ya sí. yo me cerré y wow. Y dejas de ver al otro, dejas de verlo realmente. A veces hasta inconscientemente no te das cuenta, estás frente a la persona, tú crees que estás conversando, crees que te estás comunicando, pero no la ves a la persona. Y la persona lo siente. O sea, si hay algo que uno siente cuando es bien recibido, desde el punto de vista de la empatía, o cuando ya hay un rechazo, un muro, ¿no? Anticipadamente, que digas lo que digas, no vas a traspasar, porque hay unas actitudes que yo ya traigo a la mesa de diálogo supuesto, pero ya esas actitudes de muro, de frontera, de que no me vas a convencer, no importa lo que me digas, todo eso que uno trae a una conversación supuesta no va a llegar a nada, a ninguna conexión, a ninguna puesta en común para ir hacia adelante. Entonces uno tiene no sé dónde, pero en algún momento yo le he dicho a mis clientes, bueno, cuando van a venir acá, la pareja, dejen allá afuera el escudo, el lanzallamas, el, la bola esa de chuzo, déjenla allá afuera del otro lado. Entonces vengan acá solos para escuchar al otro, ¿no? Sin nada puesto. Entonces, nuevamente, es el propósito, ¿no? Si yo tengo en claro, yo para qué quiero comunicar, realmente quiero un encuentro contigo, entonces yo tengo que empezar a deponer todas estas factores o situaciones que me alejan y que hacen, van a hacer en medio de la conversación que no nos estemos comunicando, que no estemos realmente conversando. Entonces yo tengo que tener el propósito de quiero encontrarme contigo. La empatía, no juzgar, respeto. El respeto es fundamental. Y bien, no puede haber puente ni conexión si faltamos al respeto. Y tenemos que medir las palabras, ¿no? También que utilizamos el sarcasmo es una forma de agresión que pareciera que fuese humor negro, definitivamente, pero estás agrediendo. Entonces hay que escucharse cuando uno está hablando, ¿no? El respeto a tu posición. No estoy de acuerdo contigo, necesitamos ponernos de acuerdo y puedo ver tu posición y puedo ver la mía y no quiero dominarte. Esas son otro nivel de la comunicación. ¿Para Claro. qué nos comunicamos? ¿No? Cuando hay un deseo de dominar al otro, de manipular al otro, una mala intención, pues definitivamente que ahí no hay comunicación. Hay una agenda que ya yo llevo y voy a trabajar por mi agenda y no realmente por encontrarte a ti. Entonces tenemos que ser honestos de qué queremos a la hora que estamos frente a una persona, a la pareja, a los hijos, al colaborador, en fin. ¿Qué queremos lograr en esa comunicación? ¿Qué quiero lograr? Entonces, ser honesto para que haya verdadera comunicación es fundamental. Claro, claro, la transparencia y la honestidad. Pero para eso parte es desde a veces yo siento que muchas veces no sucede de manera consciente.
sea, hay hábitos aprendidos a la hora de comunicar y te lo digo como una persona en cierta forma reformada, porque yo era la persona comunicadora más mordaz del planeta Tierra. Entonces, y tú lo sabes. Entonces, definitivamente es no tener la conciencia y asumir, porque todo tu entorno lo celebra. ¿Ok? Sí, sí. Y entonces hay también sociedades y cultura, pero hay un tema cultural a veces alrededor de esas microagresiones que tú cuando ya empiezas a entender lo que es, te hacen ruido, pero al principio te parecían la cosa más natural. Y eso tú lo ves ahorita con muchas cosas y lo ves entre las generaciones. O sea, cosas que fueron, que de repente en la generación de mis padres no era como natural. En nuestra generación ahora es más natural y tiene que ver con temas de inclusión de género, con temas de roles dentro de la familia, etcétera, etcétera, que todavía hay resistencia en algunas generaciones y que ya nosotros lo vamos viendo natural. Ujú. Ujú. Sí, la cultura va ejerciendo, va creando caminos, ¿no? Y rutas a nivel cultural. Mira, yo te hablaba en algún momento de la película Avatar, ¿no? Que a mí me fascina Avatar, ¿no? Yo la vi como 3 o 4 veces y la compré también. Y yo me pongo a pensar y que, ¿por qué esa película me gustó tanto? Independientemente que digan los críticos que es una versión de otras películas anteriores, pero yo creo que hay muy poco que sea original. Pero me gustó mucho porque está hablando de la comunicación, del encuentro de dos mundos, ¿no? O sea, el planeta Tierra y otro mundo, en donde la concepción de integración del todo era muy distinta a nosotros acá. Entonces llegan estos dos a enamorarse, ¿no? A encontrarse y a compartir sus visiones y el otro aprendió de la otra, ¿no? Entonces, el saludo que en Avatar se tenía era te veo, esa frase, ¿no? En vez de decir hola, ¿qué tal? Era te veo. Y para mí eso es muy profundo porque si yo te estoy viendo, te reconozco diferente a mí, ¿sí? Te reconozco en tu manera de pensar, reconozco tus sentimientos, te estoy viendo a ti, te reconozco, es como que tú estás allí, no eres no te creo según yo me imagino, porque eso pasa mucho en la comunicación, ¿no? Tenemos una distorsión muchas veces que la comunicación, el encuentro humano debe ser, déjame procurar conocerte lo mejor que yo pueda, ¿verdad? Y no como yo te imagino que tú eres. Entonces, en Avatar ese saludo de te veo, para mí era como que, hey, tú existes. Entonces, en la comunicación, ¿no? Nuestras conversaciones cotidianas, yo tengo que mandar ese mensaje que yo te estoy viendo. Y ahí el respeto está implícito, ¿no? El reconocimiento de quién eres está implícito y no te quiero convertir en nada, te veo. Entonces, si uno empieza una comunicación así, yo creo que hay más posibilidades que uno pueda convertir esa conversación en un encuentro, en un acuerdo, ¿verdad? Y generar esa confianza que tanta falta nos hace en estos tiempos. Así que Sí, y sí, que comienza en cosas tan básicas como mirar a la cara. O sí, sea, es increíble y nos sucede, es una de las quejas más recurrentes cuando trabajo con las organizaciones, es que no deja de ver la pantalla de la computadora. O estoy hablando y está sí, mirando el celular. Desde allí. O sea, cosas tan simples, el estar presente, no tengo que estar media hora escuchando, te puedo decir, te tengo 5 minutos, pero son 5 minutos que te voy a dar en serio. ujú, ¿Ok? Entonces, desde esa, porque hoy en día tenemos cada vez más barreras en el sentido artificial, pues, o sea, tenemos la computadora, tenemos las llamadas, tenemos los sonidos que hace el celular, todo eso va entrando a bloquear nuestra sí, comunicación. sí. Y ni hablar ahora que estamos trabajando desde la casa donde está el Zoom. Entonces, cada quien está en un entorno diferente, porque cuando tú estabas en una oficina y alguien gritaba por allá o se oía algo por allá, los dos lo estaban escuchando. Pero ahora tú tienes tu burbuja en donde tú estás y la otra burbuja en donde está y están sucediendo cosas allí.
Entonces es aún más retador cómo establecer ese rapport y esa comunicación honesta y concentrada. Entonces, normalmente lo que hago yo es recomendar también, define muy bien cuándo te quieres comunicar, para qué te quieres comunicar y si realmente ese tiempo que van a invertir en ese encuentro, en esa reunión, es necesario de ese largo. ¿Y para qué es? O sea, porque entonces también, ¿qué sucede? Por un lado, entonces pueden ser reuniones donde entran directo al punto. Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de tal, y ya. No hay ese espacio para el que en cualquier reunión, cuando estábamos de manera presencial, ¿cómo estás? El que llegaba primero, y cómo está tu familia, y cómo están tus hijos. Entonces, ese tipo de interacción no se está dando. ¿Ok? Ujú. Y segundo, están llenando a la gente de reuniones y de encuentros y además entonces fuerzan encuentros sociales porque es el deber ser. Ay, vamos a hacer un happy hour y la gente ya no quiere ver un Zoom. O es una persona que tiene 4 muchachos o 3 muchachos en la casa y necesita ocuparse de su casa. Entonces más bien lo que hace es estorbar. Entonces ahí es cuando suceden esos desencuentros y porque tú estás haciendo las cosas sin haber co-creado, conectado, comunicado con tu audiencia. Cierto. Fíjate, esto que estás hablando de Zoom, del celular, yo, aquí entre tú y yo estoy bien preocupada, porque yo creo que estamos tú sabes cuando los caminos tienen como una flecha de que izquierda o derecha, En una yo creo bifurcación. que estamos en un turning point en este momento en cuanto a comunicación humana, que estamos hablando que es el oxígeno, digamos, de la convivencia humana. Porque la tecnología está distorsionando gravemente esta comunicación humana que estamos teniendo. Yo a los niños, cuando llegan a mi consultorio, hay una dinámica que utilizo muy temprano, cuando recién empiezo a conocerlos, que les digo, ¿qué tú quieres que tu mamá, no? Hago una reunión con la mamá, una reunión con el papá, ¿qué te gustaría que tu mamá mejore, que cambie? Le digo yo. Y fíjate que le pido 3 cosas, y una de las 3 suele ser, yo quisiera que ella no viera tanto el celular cuando me habla. Así lo dicen, lo han dicho niños de 5 años, 6 años para arriba. Que no vea el celular cuando me habla. O sea, el niño no se está sintiendo que eso que decíamos antes, yo te veo. Él no siente que la mamá lo está viendo. Le está Claro. contestando. ¿Ah? Él está contestando quizás lo que el niño está preguntando, la pregunta específica, respuesta específica, pero no está haciendo contacto con el niño, que eso es fundamental, aunque ya te contesté la pregunta. Ese contacto se está perdiendo porque a través del celular, llámese celular, computadora, televisión, radio, pantalla, lo que sea, tus propios pensamientos hacen ruido y no permite que veas al otro. Eso por un lado, la atención, ¿no? Vamos a tener un mundo donde el déficit de atención no solamente van a ser los niñitos de la escuela, estamos creando un déficit de atención colectivo que va a tener sus repercusiones graves en la comunicación humana, ¿sí? Por Sí, no otro en lado, vano se dice que de las habilidades críticas que se requieren en este momento, tiene que ver con la capacidad de comunicación asertiva y de manejo de equipos. claro, atención. Si tú no tienes atención en el proceso humano cognitivo, es muy difícil que tú puedas profundizar en cualquier cosa. La atención es fundamental. Pensamiento La, crítico. No logras desarrollar el pensamiento crítico. claro, todo ahí se va trastocando de manera importante. Los procesos cognitivos sin atención no los puedes profundizar. No puedes entonces escalar un conocimiento sobre otro porque te quedaste siempre en la superficie, porque no lograste bajar la atención. Fíjate lo que hace el tema de las redes. Tú estás, ahora que yo casi que descubrí las redes, tengo que decirlo aquí entre tú y yo, como te digo, ¿no? Que no me oigan. Yo descubrí las redes ahora. Entonces, en esta pandemia, yo empecé con el Instagram, ¿no? Y el YouTube, porque primero yo quería ver
qué estaba pasando con la pandemia y miraba acá. Y entonces, claro, tú abres YouTube y hay tremenda información. Pero antes que tú termines, te salieron como 3 o 4 llamados de otras cosas, de otros temas. Que tú dices, ay, qué interesante, y te vas por ahí. Entonces, lo que tú estabas viendo antes, no lo terminaste de ver. Entonces, tienen todos estos call, ¿no? Estas llamadas, boom, boom, ¿no? Todos esos pop-up, que lo que hace es que te distraen la atención, y no es que no sean interesantes, es que tienes que terminar lo que empezaste a ver. Y que Empezar. afecta la productividad en las organizaciones y en todo, afecta terriblemente la productividad. O sea, cuando empiezas a trabajar temas de neuroproductividad, lo primero que tratas de hacer es manejar el cómo elimino las interrupciones, cómo elimino las distracciones para poder enfocarme. Y es muy interesante porque tú estás eliminando lo que está externo, pero lo que está interno, ¿cómo? O sea, hay gente que tiene, tú sabes, ese mini activo, ese mercado persa que no para, la loca de la casa también le dicen, que es la comunicación interpersonal, que no para. Y entonces no tienes la capacidad de calmar la mente para poder entonces enfocarte y proseguir. Claro, claro, es que las distorsiones y el ruido viene de afuera como de adentro. Exactamente. Cuando tenemos mucho ruido adentro, no somos capaces de coordinar los diferentes niveles de las dimensiones de las que estamos hechos, ¿no? La dimensión emocional con lo cognitivo, con la respuesta hacia afuera. No somos capaces. Entonces, fíjate, volviendo al tema de las redes, que la verdad yo te digo que estoy preocupada, ¿no? El tema de la atención constantemente te llevan a brincar de un lado, de un tema a otro. Entonces, cuando tú estás hablando con una persona, tú estás haciendo eso mismo acá adentro. Estás saltando de un tema para otro, ¿no? Y te veas, y entonces no logras agarrarle el hilo al otro, o no logran los dos agarrar el hilo para construir entonces sobre el tema que necesitamos ponernos de acuerdo para encontrarnos y llevar a cabo una acción. Y además Otra, tiene un impacto en el bienestar, porque lo que tú dices, o sea, el cerebro queda agotado. O sea, mucha gente está, estoy más agotada que nunca, trabajo más o trabajo menos, pero estoy muy agotado. Claro, pero es que tú le estás, con todo este montón de interrupciones, tú le exiges al cerebro no solamente que se ocupe de gastar la energía de la tarea en la que está, por ejemplo, desarrollar un informe o buscar tal información, sino que vas brincando de una a otra y esa transición entre una y otra, pues nosotros no somos, nuestro cerebro no trabaja en paralelo, el multitasking es un mito. La multitarea es un mito. Nuestro cerebro es secuencial. Entonces tú le quitas muchísima más energía a tu cuerpo, ¿sabes? A tu capacidad, a tu vitalidad. sí, y fíjate que el tema emocional, si bien es cierto, nosotros necesitamos modular las emociones, no podemos excluir las emociones de la comunicación humana. No, para Eh, nada, ni del humano. Nosotros somos seres emocionales y tenemos que claro, reconocer nuestra emocionalidad. El tema es cómo las modulamos, como dices tú, o cómo las gestiono, como lo manejo, como lo digo yo. Pero definitivamente las emociones no se deben reprimir y se tienen que vivir de cabo a rabo. O sea, si tú estás triste, tú tienes que vivir tu tristeza. Ahora, cómo la modulas o cómo la gestionas es otra cosa. Si te vas a y, volver en un círculo descendiente que afecta a todo el mundo, te afecta a ti, es autodestructivo, pues no es productivo, no es bueno para ti, no te agrega bienestar, te puede generar incluso un problema de salud mental, pues. y bien, ¿cómo las expresas en un chat? En una ocasión tuve una cliente que me dijo, yo inocente, ¿verdad? Me dice, he peleado con mi novio todo el día. Y dije, bueno, ¿de qué pelearon? Sí, sí, es que él me dijo y no sé qué, y después entonces yo le contesté, y yo todavía inocente, digo, ¿qué cara tenía él cuando te dijo todo esto? Y dice, bueno, no sé, que todo era por chat. Entonces, ella me lo estaba diciendo muy serio, de que habían peleado todo el día. Y yo Con pensando era emojis. que, sí, entonces algo se está perdiendo en esta comunicación. ¿Cómo vamos a pretender conectarnos a profundidad si estamos peleando por chat? O como dice mi amiga, esto dice que los emoticones ahora, en vez de decir estoy feliz porque
me encontré con una persona que me hizo recordar aquel tiempo cuando era niña. Con el emoticón estoy feliz. Entonces el otro, de la carita sonriente, ni siquiera dice estoy feliz. Entonces el otro tiene que interpretar toda esa felicidad en un emoticón. Bueno, que es lo que yo digo en el retroceso, y yo hacía como el paralelismo de los emojis con todo lo que era los jeroglíficos originales de cuando éramos prehistóricos. O sea, son los nuevos, son los nuevos íconos que comunican y que sustituyen a las palabras. Entonces, en cierta forma es un poco irónico ver cómo nosotros como seres humanos evolucionamos de esa iconografía a el desarrollo de la palabra, el desarrollo del lenguaje, la profundidad de la exploración, de la indagación del lenguaje para volver a el smiley. Ajá. Entonces, no es que no lo uses, pero no puedes perder las palabras, no puedes perder el tono, no puedes perder la cara. O sea, digo, la comunicación, y por ahí también lo ponía Emi, que entró más tardecita, yo decía, el 90%, el 10% es lo que dices, el 90% es cómo lo dices. Exactamente. ¿Entiendes? Y ese 90% no lo puede decir un icono, no lo puede decir una palabra en un chat. Lo tienes que hablar el lenguaje no verbal, lo tiene que hablar tu gestualidad, lo tiene que hablar la emocionalidad que transmites en la voz, lo tiene que decir las palabras. Entonces, en cierta forma, ya de por sí yo siento que teníamos una falencia en los temas de nuestro alfabeto emocional, porque eso es algo que también no lo tenemos como muy desarrollado y uno no sale sino de tristeza, rabia, o sea, las 5 emociones, las 6 emociones básicas, ¿no? Entonces, cada vez tenemos menos alfabeto emocional, imagínate ahora el alfabeto emocional está dictado por los emojis, que además culturalmente son diferentes. La gente que trabaja temas de UX Experience y trabaja con diferentes culturas, resulta que un emoji este de aquí, que nosotros vemos como la oración, en otro lado es high five. Más dificultades. Exacto. Sí, 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 esa está buena, esa está buena. Mira, entonces yo sí creo que estamos en ese momento del camino de o izquierda o derecha en términos de la comunicación humana, o tomamos en serio la comunicación, como lo estamos haciendo tú y yo en este momento, que no es solo hablar de la técnica de comunicación, sino la importancia para realmente ser humanidad, ¿no? Ser sociedad. O tomamos esa ruta y hacemos los ajustes que hay que hacer, o tomamos la otra ruta por la cual nos está llevando la tecnología, que facilita muchos procesos y la tecnología es maravillosa, pero Sí. si la tecnología si nosotros no hacemos el reconocimiento de aquellos procesos humanos que la tecnología no debe sustituir, vamos a estar en serios problemas luego para poder funcionar como sociedad, como conjunto. Vamos a tener problemas para encontrarnos, para poder tomar decisiones, para acciones y resolver problemas, ¿no? Entonces necesitamos ser conscientes de lo que nos está pasando a consecuencia de la tecnología en facilitar la comunicación, la rapidez, pero no necesariamente facilitar la comunicación y la conexión, Claro, el encuentro verdadero. claro, Entonces claro. tenemos Sí. que tomar muy en cuenta eso. El tema de la pandemia no está ayudando porque ha excluido el encuentro social verdadero, personal, lo quiere excluir, lo ha minimizado, y si nos dejamos, por efecto de seguir, digamos, que nos lleven a donde se piensan que están las soluciones, ya no solamente de la pandemia, sino de los problemas humanos, en lugar de sentarnos a pensar, ok, yo solamente no quiero resolver un problema humano, quiero seguir siendo humano mientras lo resuelvo. Claro, esa frase me encanta y me parece muy poderosa. Y si ¿No? hacemos un wrap up más o menos de lo que hemos venido conversando hoy, empezamos hablando de la diferencia entre informar y comunicar y lo relevante que es el tema de la comunicación para hacernos mejores personas. Hablamos de la comunicación entre las personas, pero también la comunicación intrapersonal y lo poderosa que es en cómo nos hablamos. Y hablamos también de el poder de la empatía y la necesidad de la empatía en la comunicación
ese saludo de avatar de te veo, del estar presente. Y precisamente de ahí nos paseamos un poco por todo este tema de los obstáculos actualmente que existen para que nosotros podamos comunicarnos bien y que vienen la mayoría amarrados a la tecnología. Ujú. No queremos demonizar la tecnología es tremenda plataforma, pero tenemos, o sea, la tecnología tiene que ser la plataforma, no que nos lleve a nosotros. Entonces, de cierta forma, es como reconocer que tenemos que salir del piloto automático, entender la importancia de la comunicación y que comunicarnos simplemente hablar. Es lograr tender esos puentes de los que tú hablas para poder juntos y sin por necesariamente pensar igual, opinar lo mismo, compartir todos los criterios, construir juntos desde una relación de pareja, una familia, una empresa y un país. Exacto, ¿Cierto? exacto. La humanidad. La humanidad. Excelente resumen, y bien, excelente, excelente. Gracias, No la se te mitad de escapó todo eso nada. está ahí. Qué bueno, qué bueno. Es que tú sabes que en este tema de los live la gente se va conectando en diferentes etapas y entonces la idea es que puedan llevarse como una mirada completa de lo que hablamos hoy, que me pareció poderoso, aterrizado en casos específicos, por ejemplo, con tus experiencias dentro de la terapia y en mi caso con las organizaciones. Y además que da para mucho más, obviamente. Si tienen preguntas, no dejen de hacerlas, porque aprovechando que además tenemos aquí a Celeste, que no siempre la pueden tener aquí a disposición, ¿eh? Si tienen alguna consulta en particular. Sí, aquí saludo a Soy Impacto Positivo, a Trina Mori, Sofi Ramírez, Demetrio, a Lidet, bueno, algunos nombres son más complicados, Yuyusita, Fleming Tania, Tania Tawala, Eti, muchísimas gracias, Emi, por acompañarnos el día de hoy. Te dejo el espacio para cerrar desde tu mirada el tema, por favor. Sí, mira, la comunicación es el oxígeno que nos permite a nosotros como sociedad, como colectividad, poder avanzar como colectividad, ¿verdad? Entonces necesitamos asumir que, no asumir que la comunicación es algo natural, sino aprender a cómo comunicar. El propósito es fundamental, como lo dijiste hace un rato. Para comunicar hay que respetar. No, la comunicación humana no es posible como la estamos conversando tú y yo, para lograr este encuentro, este puente, si no hay respeto. Yo les digo a los chicos míos, a los niños, cuando llegan a mi consulta, una de las primeras herramientas que yo le doy, pero yo creo que es tal vez la primera, yo les digo, ¿con qué tú escuchas? Y me dicen, con los oídos. Digo, ajá, ¿qué otra parte de tu cuerpo también escucha? Y ya se quedan ahí como... Entonces yo les digo, pregúntame si yo tengo hambre. Y me dice, ¿tú tienes hambre, Celeste? Digo yo, ¿qué te dije? Y sé que tienes hambre, pero yo no te dije nada. Entonces, ¿con qué me escuchaste? Ah, con los oídos, con los ojos también. Y yo les digo, ¿cuánto es 2 más 2? Me dicen 4. ¿Qué parte de tu cuerpo me escuchó? Los oídos, pero no saben matemáticas. Tuviste que escucharme con la mente para decir 2 más 2 son 4. ¿No? Entonces le digo yo, ¿cómo sabe una persona si su novio o su novia la quiere o lo quiere? Porque le dice que sí, te quiero o sí, te quiero. Dice, O ese porque es lo el... abraza, claro. Entonces, ¿qué parte escuchó? El corazón. Entonces yo les digo, tú escuchas con los oídos, con los ojos, con la mente, con el corazón. Eso se llama escuchar con todo el cuerpo. Y después de ahí no lo suelto. Qué Cada vez que el maravilla. peladito se me va para otro lado, digo, no me estás escuchando con todo tu cuerpo. Lo voy a Y lo más, aplicar ya con mi sobrina. y lo más interesante es que en las siguientes sesiones me dicen los papás, me dice que yo no lo escucho con todo el cuerpo. O sea, el peladito rápidamente dice, papá, escúchame con todo el cuerpo. Entonces, aprendamos a escuchar al otro con todo nuestro cuerpo. Los oídos, los ojos, la mente, el corazón. Y los abrazos, Fabuloso. todo el cuerpo. Así que tenemos que replantearnos esto de la comunicación como rescatar de dónde venimos de la comunicación de la cueva, de los iconos estos, ¿no?
de la simbolización a la comunicación, que nunca va a dejar de ser simbólica, pero que sí debe ser cada vez más profunda y más compartida, como proceso compartido, y no de una sola vía. Entonces, bueno, eso es lo que puedo decirte para terminar, tal vez, que me encanta comunicarme contigo. Nos Tú y yo somos un encontramos. atentado, pero eso de escuchar con todo el cuerpo, o sea, no sabes, va directo ya a ser parte de mi cajita de recursos, porque realmente es poderoso, poderoso el concepto. Así es. Muchísimas gracias, Celeste, por estar aquí, por acompañarnos hoy en este live. Y bueno, a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias. Siempre pueden dejar sus comentarios en la cajita y cualquier cosa estaremos en contacto también respondiéndoles, ¿vale? Fíjate que para terminar ese minutito, cuando uno se comunica así como tú y yo nos comunicamos, el tiempo no se siente cuando transcurre, ¿no? Sí. Y hay una sensación que terminamos con una sonrisa porque me encontré contigo y te encontraste conmigo. Tú me viste y yo te vi. Eso es lo que tenemos que buscar. No importa que sea conflicto, ¿sí? Pero al final tenemos que buscar ese sabor y se puede lograr, ¿no? Cuando uno tiene el propósito de ¿para qué me comunico? Por supuesto que sí. Vale. Muchísimas gracias, Celeste. Y estamos en contacto. Un abrazo. Esto no es hi-fi. No, no, para nada. No, Cuídate, nos vemos. igual.